Bien, buenas tardes, amigas y amigos de aquí y allá, en otro sábado de transmisión, hoy en otro escenario, con dos invitados de lujo, dos representantes culturales y artísticos de la frontera, por eso venimos a llamar el programa de hoy Voces y Cuerdas de las Fronteras. A mi izquierda, Cristian Sena, y a mi derecha, Chito de Melo, quien habla Enrique de Rosa, durante estos 45, 50, una hora, 4, 10 horas, no sé, con lo que nos dure, porque puede transformarse en peña en vivo, esto también, hacer un living de la peña, y las guitarras de ambos, que justamente la idea de hoy, a la interna de aquí a allá, era, bueno, vamos a hablar un poco más vamos a bajar un poco la tensión de todo este tiempo político que pasamos, pero sin dejar de vista la visión política de los artistas. Por eso invitamos hoy a Cristian, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la Y, invitación. y al Chito, bienvenido Chito. Muchas gracias. Aquí y allá. Lo que voy a hacer es un preámbulo, así una cuestión previa y abrir el debate para diversos temas que ustedes siéntanse libres de opinar sobre ellos, y también para quien está preguntando qué hacen con sus guitarras acá, van a cantar, ambos van a cantar. Hace un tiempo atrás, en un programa que me tocó compartir con Rubenson Silva, hablábamos sobre la frontera y la política, y allí hablábamos de que todo parte de la interpretación de la frontera, lo que significa la frontera como tejido social, político, cultural, un espacio físico poroso donde, como el nuestro, que es una frontera seca, donde no hay ningún muro que nos separe, por suerte, y sí es un lugar de hermanamiento entre dos pueblos con raíces muy, muy similares, como son Uruguay y Brasil, y es en este contexto, en ese escenario, que se construye la cultura fronteriza y la identidad fronteriza. Primer gran concepto que podríamos ahí hablar como una hora y pico, ¿no?, de lo que es la identidad y la cultura fronteriza, para plantear un tema específico. Y obviamente los artistas toman de la realidad de su propia generación. Cristian decía tiene 31 años y el Chito tiene 72 años, cada uno con su corte generacional, ambos de esta misma ciudad, viviendo épocas diferentes, pero sobre todo también estas épocas actuales en conjunto. Ver también, charlar con ellos sobre esas visiones generacionales de este mismo punto geográfico, que es la frontera entre Uruguay y Brasil. Por eso tiro ahí arriba como para el debate, cómo ve cada uno de ustedes, cómo lo define, qué hace parte de esta cultura fronteriza uruguayo-brasilera. ¿Quién empieza? Yo pienso que, bueno, la cultura en sí, si la tomamos como conocimiento, porque a veces la gente dice, ese tipo no tiene cultura. Bueno, tiene tanta cultura, por ejemplo, un domador o un alambrador, que un médico. Quizás el alambrador y el no tienen lo que Artigas decía, ¿no? Ilustración. Pero cultura tiene cualquier, una persona, como decía, un trabajador, tiene su cultura. Bien, la cultura fronteriza, yo la baso toda en el dialecto, ¿no? En el dialecto fronterizo, en el misturado, y que ahora se le domina portuñol, que es lo único realmente que se destaca en la frontera. Porque la frontera, aunque le quieran inventar, no tiene otras cosas que la distingan, por ejemplo. No hay una comida, esta comida es de la frontera, no. Salió hasta en un almanaque Banco de Seguros que había comida fronteriza. ¿Qué comida fronteriza? Que, como digo, por ejemplo, si alguien dice vatapá, bueno, ya saben que es de Bahía, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? Y la música y el canto tampoco tienen nada que defina. Por ejemplo, ¿qué? Milonga la canta Río Grande do Sul, todo Uruguay y el sur de Argentina. No tiene una música que la identifique, un género, me refiero, ¿no? Como tienen, por ejemplo, Argentina, si usted dice chacarera, va a Santiago del Estero, por ejemplo, por nombrar algo. Si alguien dice samba y está en Japón, samba, Brasil. Nosotros no tenemos ni siquiera en Uruguay algo que realmente nos identifique como país cultural.
se podría decir, se dice que el candombe, pero el candombe es más bien montevideano. Como decía Galeano, ¿no? El candombe está todo en Uruguay menos en tambores. Pero en Rivera últimamente han salido grupos de candombe que anda, que uno lo ve, que está muy bien, pero no pega en el pueblo. Usted no ve a nadie por la calle en los boliches cantando candombe como cantan en Montevideo. Como Montevideo es candombe y murga, eso sí es cultura montevideana, por ejemplo, ¿no? Pero la frontera, ¿qué se canta? Shotis, milonga, todo lo que se canta en Uruguay, en Río Grande do Sul, zambas, siempre aclaro, samba con ese, el samba, no la samba. Y entonces lo que sí nos identifica es el dialecto. Basta ir a pasar el Río Negro para allá y decir, y hablar, que ya le dice, vos sos rompidioma, vos sos vallano, que es lo que nuestros amigos del sur nos llaman a nosotros, ¿no? Esa es mi opinión. No sé qué opinás vos. Yo creo que el portuñol es algo que tuvo un comienzo en cierta generación no por la convivencia con el pueblo brasileño, sino por los medios. Porque por lo menos yo me crié mirando la Globo, los dibujitos, no había tantas maneras como YouTube, no había internet en esa época. Supongo que la generación de mi padre fue mucho más así, entonces se mezclaba mucho. Hoy en día ya creo que las generaciones más futuras, como de mis hijos, mis nietos, ya no vayan a tener tan acentuado el portuñol, porque ya no consumen en otro idioma por falta de opciones. Hoy en día en YouTube tenés los dibujitos incluso en el español más latino, entonces ya me pasa que mi hija, cuando vamos a Brasil, a nuestra terrera, no entiende nada. Ella primero pensaba que hablaban en inglés. Entonces creo que tiende a morir eso. Sí, no sé si a morir el portuñol, pero es que portuñol no abarca todo el dialecto. O sea, no a morir, quizás ella pueda aprender, pero digo, tiende a ser punto de referencia como vallano, riverense, o sea, quizás las generaciones futuras no vayan a ser excluidas de cierta manera o tildadas de no saber hablar. Pero siempre está la exclusión, porque justamente lo que decías vos, portuñol ya le queda chico, porque la cantidad de palabras en inglés que hay en internet, y que el bagazo firma, por ejemplo, bueno, te hablo por YouTube, Claro. o por Facebook o por Facebook. Eso no es portuñol. Está el Spanglish, claro, el mexicano bueno, con gringo. Cantidad de cosas, ¿no? Se mezcla mucho en el reggaetón. Porque acá hay una cosa, ¿no? Yo siempre digo, yo no conozco a ningún riverense ni santanense, capaz que hay, pero no conozco a ningún riverense que hable español y no conozco a ningún santanense que hable portugués. Acá lo que hablamos es por eso yo prefiero decirle misturado, una mistura donde usamos los giros brasileros, por ejemplo. Hay mucha gente que no sabe que habla portuñol o que habla misturado. Porque decimos, por ejemplo, voy en moto a la casa de mi madre. Eso sería el español, ¿no? Dicen, voy de moto en la casa de mi madre. Fui en el hospital a hacer los análisis. Todos los giros brasileños los usamos nosotros. Y lo usamos de este lado, a nuestra manera. Hasta en nuestra tele hay una propaganda de una óptica donde se dice, por ejemplo, lentes de grado. Cuando el giro uruguayo, todos sabemos que es lente de aumento. Pero quizás esa persona o lo hizo a propósito o no se dio cuenta que está hablando con giros brasileños. O tal carnicería ofrece, por ejemplo, centro de paleta, cuando el giro es paleta redonda. Bueno, podríamos pasar toda la tarde hablando. El cobrero o no adelanta, ¿me entendés? Porque ahí, digamos, el dialecto explícito, ¿no? que se habla, y ese otro que se nos escapa, en vez de decir no puedo, dice no consigo. Es muy común decir, no consigo. Yo voy a quemar una lanza por la eternidad del portuñol. Para mí
Yo creo que sí, que como dice Chito, va sumando otras lenguas, ¿no? A mí me pasa, como decís vos, mis gurises, cuando, sobre todo León, que es el más chico, cuando escucha algo diferente a lo que se habla en casa es inglés. Ya, lo extraño ya es inglés. Claro, porque no sé si es portugués. Eso es cierto, pero yo creo también que como es una lengua viva, va sumando cosas. Pero me parece, si vos cantás una, Chita, y después yo quiero ver si podemos hablar, tú decías de esto que le queda a Chico ya el portuñol, de todo el universo lingüístico que hay en la... Es que ha cambiado también, hay palabras cuando yo era gurí que no se usa más, va evolucionando, porque es un dialecto vivo y como no tiene gramática, se inventa. Es increíble las palabras que uno ve, por ejemplo, ¿no? Que se ve que se inventan en el momento. Bueno, tiene un neologismo muy amplio. Sí, claro. Entonces es algo vivo que a través del tiempo, ahora con la internet, lógicamente que se va agregando muchas palabras, ¿no? que se entreveran, que se misturan acá. Pero claro, la mistura no sé cómo lo llamarán, pero va a seguir siempre. No hay forma de... Yo he visto, por ejemplo, una vuelta, yo estaba en Santa María y vino una delegación de brasileros y comentaban allá, os castellanos alface leituga. Lechuga a su manera, ¿no? O dicen lechuga también, porque lo leen. Alfajor. Claro, bueno. Ejemplos hay unos cuantos. Vamos a cantar un shotis o un shotte, como decimos acá. Se llama shotte doble shot. Canto este shotecito, bien despacito, bravo de explicar o recado. Soy uruguayo, pero mi hermano es gaúcho, y no me apego do luxo de ter sangue entreverado. Soy uruguayo, pero mi hermano es gaúcho, y no me apego do luxo de ter sangue entreverado. No me disfrazo de grosso para andar cantando, ni ando inventando falsas camperías de pelo. No soy gabona, ni me agrando ni me achico, no puyo saco de rico, ni ando pirinchando el cielo. No soy gabona, ni me agrando ni me achico, no puyo saco de rico, ni ando pirinchando el cielo. Por fronterizo curto samba y curto tango, aunque un guarango pensen que soy atrasado. So misturado, bebo calle y chupo grapa, so doble chapa, meu chapa, no sé si estás enterado. So misturado, bebo calle y chupo grapa, so doble chapa, meu chapa, no sé si estás enterado. La deuda externa me tiene muy afligido y he decidido pagarla de buena gana. Es una vergogna beber una dívida escasa, 6 martelos de cachaza en un boteco de Santana. Es una vergogna beber una dívida escasa, 6 martelos de cachaza en un boteco de Santana. Canto pues pobre y lo hago con mente ufana, que una macana que encante sem fundamento. Gosto do jeito dessa fronteira, de Livramento e Rivera, de Rivera e Livramento. Gosto do jeito dessa fronteira, de Livramento e Rivera, de Rivera e Livramento. Por fronterizo curto samba y curto tango, aunque el guarango pensen que soy
atrasado, so misturado, bebo caña y chupo grapa, so doble chapa, meo chapa, no sé si estás enterado. So misturado, bebo caña y chupo grapa, so doble chapa, meo chapa, no sé si estás enterado. Gracias. Cristian. Bueno, yo voy a hacer un tanguito, saliendo un poco del portuñol, ya que en portuñol tengo solo un tema y es versión eléctrica, no versión acústica. Es un tanguito que habla un poco de la manera que somos doctrinados prácticamente desde el momento que nacemos y sometidos a encajarnos en una vida de comprar, de trabajar y de ir un poco en contra de lo que lo que el corazón dice, ¿no? Lo que nos pide. Se llama El tanguito de la cajita. Bancado de rampar en mi pellejo, pateando tantas piedras enterradas en el barro del chiquero de los cerdos que nos privan la alegría de ser libres de verdad. Ignorantes nos criaron desde pibe, adoquín es fácil de embalurdar. En un mundo de cartón funao sus opciones te imponen para no tener derecho a optar. Va a mejorar con precios bajos, libertad para comprar, a trabajar como abejitas a la reina alimentar. Nos mantienen la caspera ocupada para no representar ningún peligro. Nos inventan chiches nuevos como en un jardín de niños en un ciclo infinito de gastar. Va a mejorar con precios bajos, horas extras sin garpar, atar gastar, sin resabiarnos a la moda hay que estar. Frontera es mucho más que el portuñol también. Tenemos algunos mensajes que fueron llegando acá. Pedro Lagujo dice: arte, fronteira precisa muito deste impulso. E Ricardo Almeida envía: a diversidade e o hibridismo cultural é o que caracteriza fronteiras. Chito e o seu mesturado son simbologías desta realidade complexa. Abrazo y adelante, muchachos. Y bueno, y unos 45 manitos aplaudiendo a la interpretación de estos dos grandes músicos. Yo quería provocar con algo más la charla. Primero, mandar también un saludo. Hoy está por acá Eliana Sturza. Eliana es una profesora de español que Selva la conoce, que estuvo con nosotros en el ciclo El Jodido Bullince. Anda con unos 25 alumnos de literatura y de español acá. Y sé que están mirando el programa porque aprovechaban para recorrer Rivera Livramento y iban a verlo. Provocar, decía yo, desde el punto de vista de que hoy Cristian decía que en tu interpretación, el portuñol, con la importancia de la industria cultural de la televisión, ¿no? De cómo consumiendo televisión brasilera también uno va construyendo su identidad cultural. Yo imagino que vos también, ¿no? con o sea, claro, la cultura en general. ¿Qué grupos, por ejemplo, escuchabas vos de Woody? ¿Qué grupos de rock? Legión Urbana, Cazuza, bueno, Nirvana, pero algunas cosas de acá escuchaba folclore sobre todo, pero sí, casi todo brasileño, Ingeniero, Chitay, Cassia Eller, toda esa generación. Yo creo que hay una generación específica, que es una interpretación que hago yo, que justamente por haber vivido todo ese crecimiento cultural del rock brasilero en los fines de los 70, 80 y 90, instalado en Artigas, Rivera y Cerro Largo, en todo el largo de la frontera, que tiene una construcción musical bien con eso. Por eso un poco lo que decía el Chito hoy, de que quizás no tengamos un ritmo específico de la frontera, que es muy cierto. Yo creo que sí estamos en un lugar muy beneficioso para que se encuentren todos esos ritmos. Creo que era el Johnny de Melo
que parafraseando a Atahualpa decía que al andar del... ¿Te acuerdas que lo decían de Jodido Bullinche, no? Que la milonga iba cambiando según el andar kilómetro del caballo. Yo creo que el encuentro geográfico donde nacimos, ¿no? Que para mí es un beneficio cultural, de poder agarrar del samba, o cuando hubo la avalancha, me acuerdo de la Ye, vos te acordarás de todas esas cosas, de música baiana, pero también con la raíz folclórica, ir construyendo continuamente. Y eso es bueno, o sea, para más los del sur que tienen a la ribera como con falta de cultura, yo creo que es todo lo contrario, porque nosotros de aquí unimos todo lo que absorbemos de nuestro país, que no es distinto a lo que absorbe un montevideano, o sea, Citarrosa se escucha igual acá como donde sea en el país, pero a su vez absorbemos algo que viene de Brasil, y entonces juntamos dos cosas, o sea, no es carencia de cultura, es lo contrario, pues hasta un exceso. Claro, justamente se da lo que yo decía, ¿no? La mistura del samba. Yo, por ejemplo, canto cantidad de géneros, ¿no? Samba, candombe, milonga, shortis, ahora canté uno, hasta una cumbia canté, sí, cómo no. De todo. Pero el músico y el cantor fronterizo tienen eso, tienen esa variedad para elegir, ¿no? En cuanto a mí, por ejemplo, mi formación, digamos, ideológica, hace poco me hizo una entrevista a un compañero, Macunaíma, en Radio Uruguay, y me decía, ¿vos tenés influencia de Vicio? Digo, no, mira, ni Vicio, nadie, absolutamente ningún poeta fronterizo de los viejos ha influido, porque en realidad ellos tenían una mirada paisajista, ¿no? Pero el contenido, digamos, social que hay en mis letras no me lo podía haber pasado ni Vicio, ni Olinto, ni yo tengo influencia, por ejemplo, de Almafuerte, de Atahualpa Yupanqui, de Serafín J. García y de Carlos Molina. De eso sí. Carlos Iorio, qué personaje. Qué personaje Iorio de Almafuerte. Almafuerte. Para mí el padre, yo le decía a Braulio López un día, y el padre de todos esos poetas es Almafuerte. Impresionante. Es increíble que es un tipo de derecha, ¿no? Pero las cosas que decía Almafuerte, no. Y influyó sobre, un día yo le decía, mira, compará Trémolo, por ejemplo. Trémolo es de Almafuerte y es una crítica tremenda a Dios, ¿no? Le dice, vete a tu Olimpo, no sé qué. Y para un creyente, porque él es creyente, es más difícil que para un ateo, ¿no? Hablar sobre. Bueno, y yo digo, vos compará Trémolo de Almafuerte, Oración de Serafín J. García y Señor de Carlos Molina, y es todo lo mismo. Claro que ellos tenían su talento, pero la idea la sembró Almafuerte. Para mí es el padre de todos esos poetas, ¿no? Y la rebeldía ni que hablar. No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Y entonces esa gente fue la que influenció sobre... Inclusive hay una cosa, yo discutía, en los años 60, 70 se hablaba mucho del mensaje, ¿no? Ah, sí, si la canción no tiene mensaje, y entonces y es preferible no tener rima, no tener métrica, pero un mensaje, ¿no? Digo, ¿ustedes por qué nunca leyeron Almafuerte? Almafuerte era el zoom de la rima, de la métrica, eran perfectos los versos, y no conozco a nadie que hiciera los mensajes que hacía él. O sea el tipo tenía un adelantamiento tremendo. O sea que eso del mensaje, está bien, perfecto, se puede decir el mensaje sin una rima. Por ejemplo, el yankee de Manhattan, ¿no? Walt Whitman, ese no rimaba absolutamente nada y tenía tremendo mensaje. Y yo tengo sonetos de Pablo Neruda que no tienen ninguna rima y son muy, muy profundos, ¿no? La rima simplemente ayuda al mensaje, ¿no? Hay también un trasfondo histórico que vos, cuando decías que te preguntaba Macunaíma si Vicio o Olinto te habían influenciado. Yo hoy más temprano justamente con esta colega, con Eliana Esturza, hablábamos de que hace una semana atrás el suplemento cultural del New Yorker, obviamente diario gringo si los hay, ¿no? Muy gringo,
sacaba un capítulo especial sobre Fabián Severo. Es más, estaban poemas escritos originalmente en portuñol, traducidos al inglés, o sea, era la traducción al español que después fue la traducción al inglés. Entonces hablamos de eso, ¿no? De cómo por medio de Fabián y de Ernesto, esa dupla dinámica, y el Ñato de la Peña. y el Ñato de la Peña, pero sobre todo ese destaque internacional que ha tenido la producción de Fabián por un lado, ¿no? Y de que mediante algunas iniciativas que se han tenido a nivel local con el tema del portuñol, el portuñol ha tomado, y con él la cultura fronteriza, un estatus de objeto de estudio de la universidad y de publicaciones especializadas, pero por otro lado no deja de ser uno de los lenguajes barriales, ¿no? Uno, como vos recién cantabas, un lenguaje no de trinchera, pero sí de manifestación política. ¿Cómo es que esa lengua, ¿no? Tan local, tan nuestra, puede llegar a ser ambas cosas a la vez? Porque objeto de estudio siempre fue. ¿No? Está acá Seba, que nos puede también ayudar con eso. Estaba Beares en aquella época, digo que está acá porque está atrás de cámaras, para quien no está viendo. Estaba Beares, toda esta gente que se estudiaba, pero como objeto, ¿no? Como eso distante. Y vos, Chito, por ejemplo, que venís cantando hace un tiempo, y Cristian, que por más que tengas también el portuñol como una de las herramientas, no es quizás la principal, pero obviamente lo convivís. Vos debés de haber escuchado Aguante Portuñol de Trabuco Naranjero, que fue, a mi generación fue un antes y después. Escuché, lo interpreté ya. Y claro, y cuántos covers habemos hecho. O sea, cómo esa misma lengua puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Pero ahora empiezo por Cristian. Cambio para que... Y viene el portuñol, yo creo que viene también como, no específicamente en militancia, pero yo creo que la gente que milita socialmente muchas veces lo usa como herramienta, porque dentro del portuñol se ve la humildad del barrio mismo. Entonces, porque yo creo que el riverense, hay muchos que ya empiezan a ir a una facultad o tienen por ahí una clase social más alta, que tienen un recelo con el portuñol, con su esencia. Entonces como que se avergüenzan de eso, lo quieren esconder. Y yo creo que es esa soberbia de clase media alta, no todos, pero de no querer mezclarse con el pueblo, con los barrios. Pero para mí me imagino una imagen en el portuñol y veo unos gurises jugando de pie descalzo en la calle al fútbol, ¿entendés? Y eso es algo que son imágenes que por lo general de la izquierda, con la gente que busca una equidad social, todo eso lo tiene muy presente, de acentuar nuestra humildad, acentuar nuestros puntos más frágiles y no hacerlos como que no existen, o sea, mirar para el costado. Porque también la información, o sea, lo que hablaba el Chito, un elaborador del campo puede tener la misma cultura que un médico, pero las universidades y los métodos más ortodoxos de formación, yo creo que utilizan la información como un alambre de púa para que no pueda ser, para que no sea para todo el mundo. O sea, un lenguaje muy elocuente. ¿A qué viene si se puede llegar a lo mismo con otras palabras? O sea, no es una cuestión para jactarse, decir, un doctor habla, todo se expresa de una manera, que para el 80% del pueblo no entiende mucho. Quería hacer una pequeña acotación. Cuando hablamos del portuñol o de dialecto, bueno, tenemos que acordarnos de Agustín Vicio, ¿no? Que fue el que inventó eso de escribir, no que haya inventado el portuñol, ¿no? Pero fue por lo menos el primero que escribió en ese dialecto, ¿no? Con palabras en dialecto, digamos. Olinto, y Johnny de Melo, que fue muy difundido en plena dictadura por los hermanos da Cruces, ¿no? Que tienen un disco enteramente canciones de Johnny, ¿no? Bueno, después hasta Citarrosa le grabó canciones, ¿no? Es importantísima la labor de Johnny de Melo en nuestro dialecto fronterizo, ¿no? Y fue, a mi criterio, el que empezó a cambiar las cosas, digamos, justamente con eso del mensaje, con la cosa social, ¿no?
ya se ve, por ejemplo, había una chamarrita, "O que tem que fazer", me parece que es, Sí. que la cantaba un amigo que está en Porto Alegre, Betancourt. Bueno, otro tema muy bueno, Temporal, que lo grabó Maciegas también. Bueno, y después quizás, ya con Citarrosa, la contradanza molecular de los átomos de la piedra mora también ya tiene un sesgo medio de cañoto, como decimos acá. O sea que esos son los referentes nuestros, ¿no? Del portuñol, de la palabra escrita en el portuñol, ¿verdad? Sí, pero el portuñol más que creación es un fenómeno social, Claro, que se dio, o sea, no. nadie lo creó, él se Por eso creó. te digo, bueno, pero a partir claro, de la pluma habiendo de uno- Vicio se despertó todo, inclusive despertó, en claro. el Brindis Agreste hay Felde, creo que Sí, es. Sunfeld. Buah, le hace tremendo, le dice que ha surgido una pluma nueva porque Vicio escribe muy bien, o sea, no tiene el tema social, digamos, pero poéticamente está muy por encima de muchos poetas, ¿no? Lo que él dice, ¿no? Y bueno, y por ahí vienen todos los demás, por supuesto. Hay un ciclo que se llama, que lo hacemos en Rivera, que lo hacemos en el Día Internacional de la Lengua Materna, que se llama Como decía mi avó, y ahí leemos pues, literatura realmente en portuñol y contamos anécdotas de la infancia de cómo el portuñol nos fue haciendo y cómo nos fue construyendo, pero también cuántos porrazos nos fuimos llevando con el portuñol, con la institucionalidad, ¿no? En la escuela, la maestra, la inspectora y cuestiones así. Y ahí, bueno, cuando vos hablabas ahora, Chito, de Brindis Agreste, pero también ahí en una de esas ediciones leíamos un cuento de hadas escrito por Juana Ibarburu, donde el hada habla en portuñol, ¿no? ¿Te acordás de esto, Selva? Tenías que estar acá, Selva, como estoy haciendo referencia continuamente Sí, a Selva. Eliseo Salvador Porta también en una novela Intemperie usa muchas palabras en portuñol. Decirles además que, yo creo que ya lo comenté, pero nosotros comenzamos hace un tiempo atrás esto que se llamó Jodido Bullinche, donde Chito también participó, y hace cuestión de unos 20 días salió la publicación oficial del primer inventario del portuñol, primer inventario del patrimonio cultural inmaterial, donde las lenguas de frontera, no dice portuñol, aparecen allí como patrimonio inmaterial del Uruguay, o sea, primer momento que para nosotros es histórico. Pero yo quería volver a la provocación aquella de lo político, porque ustedes además obviamente de artistas conviven en esta sociedad, vieron el resultado de las elecciones y estoy tentado a preguntarles cómo ven el futuro. Pero primero vamos a cantar un poco. Bueno. Cantás vos, Cristian, ahora. Bueno, Y después el Chito. justamente aprovechar este tema, yo lo escribí un día después que ganó Bolsonaro en Brasil. Bueno, Es actual, muy actual. Claro, un día después. Y ya de cierta manera en la misma música habla un poco de lo que está aconteciendo y por acontecer, porque son ciclos, ¿no? Son ciclos y, o sea, no es que sea Uruguay o Brasil, es Latinoamérica, como un todo. Y bueno, estamos ahora un poquito antes de lo que ya se sabe que va a pasar. O sea, esperemos que no, pero... Estaremos es finos que igual indica, para lo que sí. venga. Esperemos que no. Respira se llama. Y habla por respira, hace alusión también a que Brasil, la Amazonia, son los pulmones del mundo y este tipo es un cáncer. Respira, Latinoamérica, mi vida. Respira sangre y engendra en su pulmón revolución. Tan tristes las flores que se creen piedras, la vida por unas monedas, tan decadente rock and roll. Y los ojos no ven
mentira la verdad. Abre los ojos, querida, Latinoamérica dormida, el momento ya llegó. Infelices los hombres que se creen dioses, pisándonos botas feroces, 500 años de tradición. Y los ojos no ven lo imprescindible, es invisible. No sé si volveré, no sé si soy de acá, solo sé que es mentira la verdad. Sobre aquel lomo cuarteado, tu fragancia impregnó. Son llagas, parásitos en los gobiernos, como un tumor cenando el seno. Llora un niño y escucho gol. Los ojos no ven lo imprescindible, es invisible. No sé si volveré, no sé si soy de acá, solo sé que es mentira la verdad. Bueno, cuando vos decías del problema de Latinoamérica, ¿no? Estamos viviendo una época ¿cómo diría? De abrir el ojo, ¿no? Porque está complicada la cosa, ¿no? Están complicadas las democracias, las dictaduras, y tan complicada dictadura disfrazada de democracia, ¿no? Porque nadie puede negar que Bolsonaro fue elegido democráticamente, ¿no? O sea, pero el tipo es un dictador en potencia, ¿vale? O sea, fue elegido democráticamente, pero gobierna como dictador. Me parece que esa es la forma, ¿no? Y bueno, el problema de Chile, de Venezuela, de Bolivia ahora, y bueno, capaz que dentro de un tiempo ya no hay que votar. Hoy en día tienen lo único que tienen que hacer es lapidar la manera de manejar la opinión pública, porque en el pasado no lo necesitaban. Claro. Con la globalización, pero es de asustar incluso los aparatos represores, cómo actúan impunemente, mismo con la globalización. O sea, se ve en internet las cosas que hacen y están filmando. O sea, no es que tenemos algún amparo porque se pueda filmar el día que venga de quemar. Quizás Uruguay, digo, como es un país chico y no influenciamos tanto en América, pero Brasil, la cosa está fea. Hay que ver el problema brasilero, social, político, en fin. Y el canto, lógico, los cantores siempre estamos ahí, siempre atentos a los movimientos sociales, ¿no? Los que escribimos alguna cosa, que el artista tiene, yo creo, ese rol de poder percibir. No solo de cantores, ¿no? La gente de teatro. Sí, el artista en general, claro, ¿no? Claro, tiene esa sí, visión más clara de... Sí, hay algunos alcahuetes, ¿no? Bastante, pero generalmente... Pero ellos saben lo que están haciendo, o sea, no es que no tengan... se corrompen. Voy a leer algunos mensajes antes que tú cantes, Chito. Tony Escobar del MCT manda un abrazo. Gonzalo Fagundes dice un abrazo al Chito y a Cristian, dos grandes músicos fronterizos. En Brasil y en Uruguay, dice Rubenson Silva, hay muchos grandes shows. Tenemos espacios en la frontera propios para un mega show en Rivera Livramento, Estadio, Batúa, etc. ¿Por qué no se realizan con cantores y locales
con cantores locales y afuera. Ximena Dutrení Dergam, Citarrosa único, vale la pena. Rosario Brochado, poemas de Agustín Vicio, dice como May Benvinda, Valle de Negros, va a comenzar el baile, son fieles reflejos del uso de las palabras en portuñol. Están en Brindis, Agreste, editado en el 36. Chito. Lo que decía yo, justamente, a eso me referí. Yo tenía preparado otra canción, pero voy a cambiar porque si estamos en la frontera vamos a hacer un samba relativamente nuevo. Se llama Vámonos. Toco uma Juana no bolso e fija que hoje me empedo. Toco uma Juana no bolso e fija que hoje me empedo. Vou tomar umas aguardiente cortadita com pomelo. Vou tomar umas aguardiente cortadita com pomelo. Trabalhei toda semana e o patrão vai estar nojento. Trabalhei toda semana e o patrão vai estar nojento. Me deu vale y me dijo, cara, no gastes al pedo. Me deu vale y me dijo, cara, no gastes al pedo. Vai, cuida da tua vida. Le respondí con desprecio. Quem é tu pra me dizer como gasto meu dinheiro? Quem é tu pra me dizer como gasto meu dinheiro? Quem é tu pra aconselhar como gasto meu dinheiro? De farra com meus amigos me gasto 300 pesos. De farra com meus amigos me gasto 300 pesos. Urrasto com a nega velha e os hijos que tanto quiero. Urrasto com a nega velha e os hijos que tanto quiero. Eu cumplo com meu serviço, pero não alcahueteio. Eu cumplo com meu serviço, pero não alcahueteio. Quiso de andar cagueteando é uma coisa que eu detesto. Quiso de andar cagueteando é uma coisa que eu detesto. Nunca perdo as esperanças de ter um melhor emprego pra mandar tomar na bunda esse patrão cascarriento. Pra mandar tomar na bunda esse patrão cascarriento. Pra mandar tomar no cu esse patrão cascarriento. El Lingua Main, que es un grupo musical Que había, ¿verdad? ¿No? Trío Bagallero. Y ahora es Trío Bagallero. El Lingua Main decía que escuché un cataplum un cerro. El Trío Bagallero hace un homenaje a las lavanderas de Minas del Corrales en Portuñol. El Doble Chapa organiza todos los años el Bagunza Tambeñe Arte. Trabuco Naranjero hizo el himno para nosotros, el Aguante Portuñol. Terremoto hizo el Voto Chaleco, Saco Chaleco, en el medio de aquel casi conflicto social, que había que ponerse el chaleco en un lado de la frontera. Todo como manifestación de política reivindicativa. Y vos dijiste, Chito, que por culpa de la burocracia, alíñate en 4 mãos. Si hubiera dicho lo mismo, si era solamente en español. No, porque justamente la ventaja del portuñol, del dialecto, es que, porque eso se llama, por ejemplo, no confunda cucumbunda, tenemos más ventaja los que escribimos en ese dialecto, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, claro, porque dice, es un absurdo que hablan tanto de hermandad que tengamos 4 manos, ¿no? Hay que caminar hasta mitad de la cuadra, mirar para acá, después para otra vez. No era más fácil hacer una mano para arriba y otra para acá, ya estaba, era juntarse los 2 intendentes, pero bueno, esas son las burocracias que... Pero si hubiera estado en escrito,
exactamente escrito en español decía otra cosa, ¿no? Claro, claro, sí. O sea, hay cantidad de cosas ¿dice que... algo importante en portuñol? ¿Dice algo más? Claro, primero burocracia, ¿no? Solo unos burros no se dan cuenta de eso, por ejemplo, ¿no? Y el portuñol tiene eso, tiene hay que tener cuidado con el portuñol porque también está el portuñol chapero, que como Sí. llamamos, ahí que no dice nada, ¿no? Y está, no confundir con el humor, porque el humor, como decía Pelo Duro, es cosa seria, no es, y entonces, por ejemplo, el portuñol dice cosas que quedan, no es que se diga más o que sea más elocuente, dice cosas que son más íntimas, más del bagazo, más de la cosa de fraterna, ¿no? Cuando se dice una chapa, se dice una cosa íntima, sí. Como Arlindo, Coitiño. Arlindo, claro, Arlindo sí. Y si no, acá hay chapas que inclusive la chapa, por ejemplo, generalmente no existe. Es algo que se levanta, no que porque hay gente que dice, inventó, ¿no? La chapa se levanta, ¿no? Y el que dice chapa es chapero, no chapeiro, como dice por ahí. Generalmente acontece algo y lo dimensionan, a ver cómo te digo, lo agrandan. Acá una de las chapas más famosas se le levantaron a Victoriano Cabrera, que estaba caliente porque Rivera perdió un partido y decía, si no fuma la paz, ¿para qué mierda fuma? ¿No? Les iba a decir eso, Victoriano que no sabía un carajo, no hablaba portugués para empezar, ¿no? Pero es una de las chapas más famosas, inclusive yo tenía amigos que decían, no, es que usted con él dice, sí, es verdad, sí. La del pantalón nuevo. Chapa hay cantidad. El político. Dice, en esos almacenes que hay a la salida de Rivera, de cualquier pueblo, ¿no? O a la entrada, para un matrimonio argentino, ¿no? Y entran y la mujer, la argentina, le pregunta al dueño, ¿tiene toalé? Y él le respondió, no, solo tengo guaraná más quente porque vos no apagón. Bueno, la gente está pidiendo más música, o sea que no nos quiere escuchar mucho debatir. Están pidiendo más música y vamos cerrando con un tema de cada uno. ¿Usted qué dice, director? Bien, hacemos 2 temas más, ampliamos el repertorio, esto grabamos, sacamos un disco, dividimos entre 3 partes y hacemos el verano. Claro. ¿Quién empieza? Yo. Soy el bagazo, nomás se llama esta canción. En esta vida que vivimos, cada cual es cada cual. Unos quieren ser famosos, otros riquezas juntar. Yo no quiero nada de eso, soy del bagazo nomás. Hay cantor que está en el lado donde el sol calienta más y se busca un padrino que lo puede acomodar. No preciso de esas cosas, soy del bagazo nomás. Otros que se creen artistas te dicen que queda mal cantar en boliches pobres porque te podés quemar. No tengo esos preconceptos, soy del bagazo nomás. Y como no soy noyento, les canto en cualquier lugar, en los clubs, en los buticos, los liceos, los festivales, los tablados y los quilombos, soy del bagazo nomás. Mis canciones son bien claritas, sin metáforas banal, paridoras de esperanza,
de un mensaje popular. No estoy para los firuletes, soy del bagazo nomás. No me interesa la fama ni la gloria celestial, me basta mi ideología y una mujer para amar, un rancho y una guitarra, soy del bagazo nomás. Bueno, me voy a despedir con un temita de Chavela Vargas, se llama Las Simples Cosas, que habla un poco de... Bueno. Es un mensaje muy lindo que deja, porque me encantaría hacer un tema mío, pero yo soy rockero y tengo muy pocos temas que se pueden hacer con guitarra acústica. O sea, no voy a poner los gritos acá. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempos de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, y esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Bien, aplausos también nos envían Elena Ortiz Moraes, Shirley Ortiz, y varios aplausos de la gente que nos está viendo. Dice Eliezer, a fronteira está na periferia do Brasil e do Uruguai, ou sería a fronteira o centro de outra expresión cultural. Exactamente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nosotros somos el centro o somos la periferia de esta expresión? Creo que las dos cosas, ¿no? ¿Sí? Las dos cosas. Porque ponerla en el centro, ¿Nos queda grande? claro. No sé, había que analizarlo ahora, Yo sí, diría más, de golpe. tendría que ir más a la izquierda que en el centro. A la derecha están otras cosas. Al centro hay otro, ¿verdad? Hay Ya estoy otra ocupado, cosa. no estamos al centro, estamos un poco más a la izquierda. Bien, para mí ha sido un gusto y espero que a la gente que esté mirando también, un sábado diferente con bastante música, que esperamos que se vuelva a repetir. Hay una intención, por lo menos en planteo de aquí y allá, que haya un capítulo especial semanalmente sobre música. Yo quería terminar con una pregunta que tiene que ver con lo cosmopolita que puede ser nuestra frontera, porque obviamente tiene mucho peso la cultura portuguesa o brasilera y la española y uruguaya posteriormente, pero somos un lugar donde se encuentran los españoles, sí, pero los italianos también, los árabes, más allá de la expresión del portuñol. ¿Cuánto construye eso la identidad cultural nuestra? Pero yo creo que no solo la frontera, ¿no? Toda América Latina, ¿no? Está Sí. llena de cosmopolitas, hay las razas o las personas de distintos
países, sobre todo de Europa. Bueno, hoy en día hay un flujo migratorio importante del Caribe, ¿no? De Ahora, Cuba, ahora, Venezuela, claro, llegamos ahora acá. está, claro, pero antes eran españoles, portugueses, bueno, italianos, ingleses, árabes, o sea y no solo en la frontera, en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares. Montevideo está lleno de migrantes. Es una ciudad de migrantes, ¿no? Como decía, toda gente que bajó del barco, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Cristian? Y no sé si eso suma a lo que es el portuñol en sí. Sé que nosotros tenemos una capacidad muy grande de albergar a las personas. Yo creo que no tenemos esa especie de xenofobia que tienen muchos países. El brasilero de por sí es una persona que tiene mucho orgullo de su nacionalidad, de su país. Ya el uruguayo como que no tiene tanto eso, pero en sí creo que... El uruguayo no tiene tanto eso porque lo único eso que era Uruguay lo mató a Rivera, que eran los charrúas. Exactamente. Entonces somos un país de migrantes. Pero Y Brasil tiene indios, ¿no? Latinoamérica de por sí toda no tiene esa autoconfianza de su raíz, porque, como diría la Tabaré, ¿cuáles son nuestras raíces Sí. si somos colonizados? O sea, entonces como que no es indiferente, o sea, la gente entra como no juega por su casa. Si ya Pero no- quizás de acá hasta el día que lleguemos a derribar la estatua de Bernabé Rivera allí en la Bernabé, ya lo pongo acá para juntar firmas para extirpar del damero de la ciudad aquella estatua negra para la historia de nuestro país, podamos ir construyendo. Recién Rubenson decía, mandaba un mensaje sobre, tenemos posibilidades nosotros, como tuvimos un tiempo atrás, recuerdo cuando se hacía el Encuentro Sin Fronteras. Tenemos posibilidades hoy en día de hacer grandes eventos acá, localmente, Rivera Libramento, Libramento Rivera, con artistas locales, con esta enorme riqueza cultural. Ustedes son dos exponentes, pero podríamos hacer como varios capítulos de este programa con otros exponentes. Hay posibilidades, hay técnicas, infraestructura, gente para presentar. Mira, lugares hay, el estadio, por ejemplo. Sí. Ahora, y creo que económicamente también hay. Tiene que haber quien le pone que Javier al gato, ¿no? Quien quiere, digamos, organizar eso y artistas sobran. Que yo no me incluyo porque no soy artista. ¿No sos artista? No, soy cantor popular nomás. Bueno. Pero digo, sí, claro, toda manifestación popular tiene que tener su... Pero también tiene que estar la gente que corta la torta, ¿no? Porque si los que mandan no les interesa, es difícil que se organice algo. Ahora están intentando ahí con muchas el... trabas, ¿no? Cuando parte de otros núcleos, con querer hacer algo, usar el estadio, o sea, hay muchas trabas burocráticas y económicas. Yo creo que al revés, había que hacer un festival contestatario contra todas esas estructuras. Es que sí, ya hay, por ejemplo, lo hemos por eso, hecho. no. Ahora empezamos ahí en el lugar de Uricuyamba, Claro. Domingo por medio. No, sí, yo Podríamos no, organizar sí, un eso. Rivera Arde en diciembre en vez de Rivera Arde. Rivera Arde. Vamos a ir cerrando, pero antes decir que, porque ahora recordé que Neo está ahí juntando votos, o ya terminó. No, ya terminó. ¿Ya terminó? Sí. Bueno, va a haber el Antel Fest, ¿no? Que no patrocina este programa, pero que sí que es un espectáculo que va a ser gratuito y de mucha música nacional que va a venir al estadio Atilo Paiva Olivera. Igual no vamos a estar, así que ni vayan. Bueno, entonces, bórrenlo. Muchas gracias entonces a todos los amigos y amigas que están acá detrás de cámaras, a ustedes que están ahí mirando, a Chito, a Cristian, muchas gracias por otro aquí y allá.